Directo al punto, un programa de análisis, entrevistas y la participación del público. Su moderadora, la periodista Ada Hitza Cortés. Muy buenas tardes a todos los amigos que están conectados a través de Borinquen Radio. Gracias por su sintonía y por acompañarnos. Soy Ada Hitza Cortés y vamos a estar este ratito, como les he dicho, los miércoles internacional, siempre buscando qué es lo que está pasando en diferentes países de Latinoamérica y buscándole siempre la vuelta también para saber lo que tiene relación con Puerto Rico, Estados Unidos, lo que está pasando en la frontera, la parte económica, porque nosotros nos creemos, como estamos en quiebra, que en 2 o 3 años vamos a salir de esto y vamos a salir de la Junta de Control Fiscal y todo bien, pero hay otros países como Argentina que llevan más de 20 años en quiebra y a la verdad que la situación no dice de ninguna manera que están mejor ni que se están levantando sobre sus pies en cuanto a la parte económica. Así que saludos a la periodista María Belén Molina desde Argentina. Hola. Hola, buenas tardes y bienvenidos a la transmisión de Borinquen Radio. Muchísimas gracias, Ada, por invitarnos nuevamente. Vamos a estar hablando de el agravamiento de las economías, lo que estamos viviendo en el sur. Saludos, Ramiro Novillo Leones, desde Argentina también. Saludos, Ada, buenas tardes a todos y bueno, sí, acá gracias por la invitación nuevamente y por supuesto, bueno, tenemos temas para hablar de todo un poco, por lo menos a nivel internacional. Ha sido unos días realmente que vienen desde la muerte de la reina Elizabeth hasta ahora, constante, y todavía no han terminado los eventos que se están ocurriendo a nivel económico, social, el tema de la ONU, algunos discursos bastante fuertes como el de Gustavo Petro de Colombia, así que sí, hay varios temas para tocar. Hay varias cosas. Mira, uno de los temas por los que yo traigo y tengo a Argentina pegado del corazón es que aquí mucha gente de la izquierda, como se le suele llamar, ¿verdad? Para no usar ninguna epíteto, ninguna forma despectiva, pues dicen que todo lo que tiene que ver con la izquierda es mucho mejor y que el capitalismo es lo peor que hay porque pues son todos unos pillos y abusamos, bla, 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 bla. Pero resulta que cuando ellos suben al poder, no solamente te quitan el dinero, te quitan todo y te dejan en la miseria porque no te dejan ni siquiera pensar por ti mismo. Pero alegan que son los capitalistas los que no nos dejan progresar. Y así las cosas, pues la gente cuando hablaba aquí de la quiebra de Puerto Rico, hablaba de la quiebra de Detroit, de la quiebra de Grecia, de la quiebra de Argentina. Y yo recuerdo aquellas famosas filas cuando la gente quería entrar a los bancos y esta semana estábamos viendo cómo en varios países estaban rompiendo literalmente los cristales que parecería que estaba robando el banco. No, ellos querían entrar a los bancos a recuperar su dinero porque le congelaron todas las cuentas en esos países en el área de Oriente. Y entonces no todo, ¿verdad?, es lo que parece. Y en este momento en Argentina, pues no solamente están procesando a la señora Cristina Kirchner, sino que están pasando muchas cosas. Y uno las ve y uno dice, mira, uno se puede reflejar por ahí. Comenzamos con, ¿quién empieza? ¿Ramiro, Belén? Se las dejo a ustedes. Si quiere. Adelante, Belén. Yo le iba a dar el pase a Rami. No sé si quiere, ¿está listo? Bueno, sí, bueno, agrego lo que decía Ada, el tema de los bancos, las instituciones bancarias que están sufriendo un ataque por parte de quienes justamente quieren recuperar su dinero. Esto se está dando en el Líbano, justamente, que es un país que viene hace un tiempo ya con algunas crisis económicas constantes y cada vez más agravadas. Eso más Correcto, o menos, esos fueron los videos que compartí. Horrible. esas escenas se ven a nivel extremo, pero bueno, acá en Argentina tuvimos una experiencia parecida, pero bueno, solamente con golpes en las puertas, en las entradas de los bancos. Ahora lo que estamos viendo en Líbano es, bueno, eso significa justamente, como vos decías, lo que hace este sistema a nivel mundial, plagado por parte de la izquierda, ¿no?, por el progresismo, el globalismo, que lo que está haciendo es quedarse, expropiar básicamente los bienes, los activos de las personas, ¿no? Y esto, bueno, forma parte de lo que es la agenda y el famoso no tendrás nada, pero serás feliz. Bueno, se están dando algunos ejemplos. Hemos visto también en Sri Lanka el caso de la pobreza extrema a la que ha llevado ese país con este tipo de agenda, de la agenda verde. Hablando de agenda verde, vamos rápidamente lo que ha significado y lo que representa en esta semana a la izquierda en sus discursos, como ha sido el discurso de Gustavo Petro, el nuevo presidente de Colombia, que ha dicho que
el poder mundial debe dejar de declararle la guerra, debe dejar de estar en guerra con la selva. Bueno, eso se acopla y se engancha con un poco con el tema de lo que es la agenda verde, la famosa agenda verde. Por eso ese discurso de él, hablando de cuidar la selva, de no meterse con la selva, también habla diciendo de que la cocaína, ¿no es cierto?, como él dice, es menos dañina, causa menos muertes que lo que causa el petróleo, los combustibles, las naftas, bueno, el carbón. Entonces, claro, realmente es un discurso que ha llamado la atención, ha sido delirante en un entorno donde se está hablando de una crisis a nivel que claramente se está afectando lo que es la política internacional. En el caso de lo que ocurre en Rusia y Ucrania, también un discurso de Putin hoy que bueno, llama a convocar una movilización parcial para poder terminar lo más rápido posible con este enfrentamiento, con este conflicto, que como él dice, está agravado y envalentonado por parte de Occidente, así es como lo han demostrado, como lo ha dicho, y claro, se ha demostrado con lo que es el envío de armamento, el envío de partidas presupuestarias y miles de millones de dólares de parte de Estados Unidos, la Unión Europea, que fogonean e incitan a que se mantenga este conflicto y a su vez está perjudicando lentamente, en cierto punto, también las economías como de Europa, que son las que sancionan, pero reciben en contra esta problemática de la crisis energética. Estas personas creen que nosotros somos ignorantes o yo no sé, ellos creen que no sabemos que en Colombia es un narcoestado y que están trabajando con el Foro de Sao Paulo y el Grupo Puebla y todo eso. Eso de que no toques la selva porque estamos en es verde, etcétera. De verde no tiene nada, es sencillamente su industria, la industria cocalera. Bueno, fomentar lo que hizo Petro ayer de liberar las prohibiciones y el castigos contra las drogas, en este caso la famosa droga de Colombia, en ese caso estamos viendo cómo a él no le interesa la población, su pueblo, porque esto, como él dice, no es dañino, no es tan grave, no causa tantas muertes. Vemos cuál es su desinterés por parte de la población y a qué intereses él responde, y básicamente a los intereses del terrorismo, bueno, quienes se dedican a estos negocios, al narcotráfico, que lo único que hacen es sacar rédito de la gente, del pueblo, quitándole su dinero e intoxicándolos. María Belén Molina. Sí, la idea, digamos, y la narrativa de proteger, digamos, como decía, los intereses bien delimitados que tiene esta agenda progresista, se está viendo prácticamente en los discursos de todos los mandatarios y de todos los referentes políticos. Me ha sorprendido muchísimo, por ejemplo, todos han respondido prácticamente a favor de lo que es el diálogo, la participación, la preservación de lo que serían los recursos supuestamente naturales, y esa es la excusa. Y también me recuerda muchísimo la situación que estamos viviendo en el sur argentino, donde prácticamente con digamos, esta política del territorio sagrado, tampoco se puede, digamos, intervenir, o el Estado no puede ingresar, el ejército tampoco, porque pertenece a una comunidad que en realidad originariamente tampoco es representada por los aborígenes que habitaron o fueron los verdaderos ancestros de lo que fue Latinoamérica en sí. Sin embargo, también vemos también ese avance en territorio argentino. Muchos de los mandatarios que estuvieron haciendo su participación, el más discreto creo que ha sido Boric, que simplemente habló del diálogo y la participación. Y bueno, nuestro representante de Argentina, Alberto Fernández, que prácticamente estuvo hablando solo porque no tenía, digamos, estaba parte de la comitiva que lo había acompañado, pero prácticamente ante el mundo no habló, digamos, porque había muy poca interés y participación. Y bueno, en el caso de Fernández, bueno, pidiendo siempre ayuda internacional, muy irónico, criticando al FMI cuando acaba de cerrar justamente una nueva negociación, que poca información tenemos en realidad sobre la Argentina, porque acaba de terminar la gira de Massa con las nuevas negociaciones que se han dado, y no tenemos todavía una claridad sobre las políticas
económicas que se va a tomar. Sí. Mira, hablaste de lo verde, entonces yo le llamo realmente, es como el robo del siglo. Ahora mismo Joe Biden anunció hoy que está trabajando con el Congreso para proporcionar más de 11.000 millones de dólares anuales para el financiamiento climático internacional. Ese es el robo del siglo. O sea, es una cosa tan y tan absurda. Y les quieren vender a la gente esto, y yo quisiera que tú vieras cómo te atacan si tú no crees y no aceptas la agenda del cambio climático y todas las sandeces y la basura que nos están tratando de empujar. Y uno tiene que leer y leer y leer y buscar información para no intoxicarse con tanta mentira. Es una cosa impresionante. Y entonces, cómo han llevado a muchas ciudades a lo que está pasando en el Líbano con los bancos y otros, ¿verdad? Como lo que está pasando en Holanda con la agricultura, que han tenido que sacrificar animales y otros sacrificando otras cosas, porque ellos quieren llevar la Agenda 2030 a la cañona, sí o sí, no importa qué, y nos tienen destruidos. Y mientras tanto, yo decía que si Estados Unidos, el presidente estaba de vacaciones, porque ustedes saben que hemos hablado aquí muchísimas veces, no solamente con ustedes en Argentina, hemos hablado con diferentes países de cómo Irán, China y Rusia están coqueteando por allá y andan haciendo ejercicios bélicos y andan haciendo muchísimos acuerdos económicos, y básicamente, por ejemplo, Bolivia, Venezuela y ahora Colombia, que están prácticamente entregados a Irán y a China, o sea, le deben a cada santo una vela, como dice el refrán. Y llega un momento en que si quisieran decirle váyanse, no pueden, porque el país ya no es de ellos, pertenece a quienes ellos lo han endeudado de una manera que es imposible echar hacia atrás. Entonces uno ve ese tipo de cosas y a la misma vez ve que supuestamente Vladimir Putin está aislado, está sancionado y castigado, pero resulta que él anda reuniéndose con los principales presidentes de diferentes países como Turquía, como China, llegando a acuerdos. Van a hacer ahora no es una encuesta, un referéndum para unirse varios países a Rusia, o sea, y Estados Unidos, bien, gracias. Y mientras tanto, las fronteras abiertas y todos los problemas que sabemos que estamos viviendo. Ramiro. Bueno, hablando de fronteras abiertas justamente y esta crisis económica que se está viendo a nivel mundial y en general, también está dando lugar a estos movimientos masivos de población, no solamente desde África sino y Latinoamérica, dirigiéndose a Europa o a Estados Unidos, claramente, y se ha visto, por ejemplo, un símbolo de ello, ha sido Florida o Texas con sus gobernadores, Greg Abbott, perdón, y DeSantis, enviando a los inmigrantes a Washington, a Martha's Vineyard, es decir, a Delaware, ayer. A Delaware, por supuesto, y claro, inmigrantes que vienen, bueno, hoy le plantearon el tema a Joe Biden y le preguntaron acerca de cuál era, si iba a realizar alguna ¿Escuchaste actitud? el disparate que dijo? Bueno, dijo que no iba a dejar, que no iba a permitir, no iba a enviarlos de regreso a sus países, que no los podía echar de Estados Unidos, que se debían quedar. Venezolanos se refirió más que nada a Venezuela, Nicaragua y a Cuba, ¿no? Es decir, sí, obviamente Estados Unidos está de fronteras abiertas, entregado totalmente a esta crisis que, claro, ellos a través, hablemos un poco de lo que es la economía, hoy la tasa de interés en Estados Unidos de la Reserva Federal se aumentó nuevamente, el presidente de la Reserva Federal no sabe cuál es el límite cuándo se va a dejar de aumentar las tasas de interés, que arrastra a su vez a los países del tercer mundo o países en desarrollo, en Latinoamérica, en África, etc. Y esto produce también una crisis interna donde no hay de dónde sacar un centavo. En el caso de Argentina no podemos, no van a venir las inversiones, eso está claro, las inversiones entre comillas. Tenemos que ir a pedir y hacer acuerdos que no sabemos cuáles son las condiciones exactamente, qué hay de secreto en estos acuerdos, porque, como decía recién, ellos compran, entregan el dinero a estos países como Argentina en general, y países en desarrollo, países con problemas económicos, y luego, ¿cómo pagamos eso? Es decir, ¿cómo pagamos? Perdemos la soberanía. Absolutamente. Es una crisis que la vienen planeando desde hace un tiempo, y bueno, la agenda verde viene también a sumar otro problema, que es, si nos vemos a Petro, por ejemplo, en este discurso de la ONU,
y él favoreciendo, estando a favor de la agenda verde y tratando de eliminar todo lo que es el petróleo y todo lo que son los combustibles que son elementales en los países en desarrollo. Claro, estamos viendo cómo ellos están entregando el pueblo, están entregando su país a un desastre, lo están enviando a la pobreza segura. Y eso ocurre en general, y eso también promueve lo que son los movimientos migratorios en general en los últimos tiempos, en los últimos meses, y ahora se va a agravar, por supuesto. María Belén Molina. Sí, recién también algo que me llamó muchísimamente, poderosamente la atención, no sé si pudieron escuchar las palabras de Lasso también, el presidente de Ecuador. Actualmente hace poco tuvo, digamos, mucha convulsión social, movimientos en las calles de los movimientos indigenistas, que también están, para mí son utilizados también estos movimientos para promover lo que sería como propaganda oficial lo que Ramiro y Ada recién mencionaban, que es esta agenda verde. Pero bueno, por ejemplo, se referían a las corrientes migratorias puntualmente de los venezolanos, que siguen siendo un problema, un gran problema para todos los países de Sudamérica, y no solamente para Sudamérica, sino también lo que ha pasado, que también mencionaban con Estados Unidos. Lo que me llamó la atención es que proponen como solución, pero no ampliaron todavía ninguna idea la necesidad de cambiar el Consejo de Seguridad. Prácticamente Lasso lo que pide es la intervención y una nueva reprogramación de ese nuevo orden mundial. Eso fue lo que explícitamente él mencionó como para llegar a reorganizar, si se quiere decir de alguna manera, todo esto, pero ya estamos dando la puerta abierta concretamente a lo que están tratando de echar para atrás algunos países diciendo a mí no me gusta por donde me estás llevando porque me estás quitando poder. Ellos, sabes que quieren entregar más de 194 países el poder todo a la Organización Mundial Económica y a la Mundial de la Salud, y algunos países han dicho no, pero es que yo no te voy a entregar eso a ti. Entonces ahí por eso es que no se ha podido firmar y están en ese back and forward, ¿verdad? Para atrás y para adelante y no han podido. Pero mira, hoy estaba todo el mundo a la expectativa precisamente de lo que iba a decir Putin, y algunos inclusive me escribieron en las redes, bueno, y a mí qué me importa lo que está pasando por allá, nosotros tenemos otros problemas aquí porque acabamos de sufrir Fiona, y yo le escribí, pues bueno, a todos los que tengamos dos dedos de frente y sepamos que lo que está pasando en Rusia, mientras Estados Unidos esté enviándole dinero a Ucrania, y esté la OTAN trabajando, ¿verdad? Que NATO con todo lo que está pasando allá, y que puede haber otra guerra mundial, etcétera, etcétera, y más lo que está pasando en China, mientras China y Rusia se siguen uniendo y están hablando inclusive de hablar de lo del gasoducto y tirar una línea para China, mientras todo eso está pasando Alemania por el otro lado. O sea, ¿cómo tú no vas a estar pendiente de lo que está pasando en el resto del mundo si te va a afectar a ti? Primero porque los militares nuestros, los boricuas, van a la guerra. Si hay una guerra, Estados Unidos hay que apoyarlo. O sea, el bolsillo de nosotros se ve afectado. Si la nación está con una inflación como la que está, nosotros lo sentimos acá. O sea, a ellos le da catarro y a nosotros nos da bronquitis y nos da pulmonía. O sea, somos, ¿verdad? De un pájaro, como decimos, ahora digo yo, nosotros somos un territorio de Estados Unidos, y el que no entienda eso, que hay que saber lo que está pasando en el patio, que son los latinoamericanos y la frontera. Fíjate que se está cuestionando que ya no eran solamente centroamericanos y mexicanos los que estaban cruzando la frontera. O sea, ahora es una invasión programada, medida, inclusive entrando cientos de miles de hombres por un lado, y por el otro hueco, entonces las mujeres y los niños, donde están traficando con ellos. Vamos a una pausa y voy a regresar con ustedes un ratito más, porque hay mucho de lo que hablar aquí con la amiga María Belén Molina y el amigo Ramiro Novillo Leone desde Argentina. Regresamos, amigos, esto es Directo al Punto. Regresamos a Directo al Punto. Soy Adaitza Cortés y sigo acompañada del analista político argentino Ramiro Novillo Leone, y está con nosotros la periodista argentina María Belén Molina. Estamos hablando de todo un poco porque esta semana ha sido caliente con todos los hechos internacionales, pero hay dos que quiero retomar. Uno, estaba hablando de cómo a veces la gente cuestiona que lo que pasa en Rusia y lo que está haciendo Putin y lo que está haciendo Ucrania y demás, a mí no me importa, eso no es asunto mío, y cómo desde allá afecta hasta Argentina.
porque obviamente el globalismo está así. Y número dos, que quiero retomar el tema de Argentina para hablar de esa crisis económica que ustedes tienen y la gente entienda que lo que nosotros estamos viviendo, nosotros estamos nada más empezando en la punta del iceberg. Llevamos 6 años, todavía no se ha hecho el primer pago, todavía seguimos peleando en la sala de la jueza Laura Taylor Swain, no se han llegado a acuerdos que tanto la gente espera de los bonistas y demás para empezar a pagar la deuda y tratar de salir de esta quiebra. Y ellos llevan más de 20, 25 años cuando aquellas filas de Argentina y todavía la están pasando mal y están viviendo en el comunismo. Así que si nosotros en el capitalismo, mira por dónde vamos, no se crea que por estar en el socialismo iba a salir mejor, ¿sabe? Están endeudados hasta el cuello con un montón de otros países y prácticamente no se sabe si algún día saldrán de esa quiebra. Así que voy con Ramiro Novillo. Bueno, mira, justamente lo que vos estabas diciendo de las quiebras y lo que está ocurriendo en general a nivel mundial, es un espejismo casi de lo que ocurrió y lo que sigue ocurriendo en Argentina, ¿no es cierto? Porque te pongo un ejemplo, recién hablabas de lo que ocurre en Rusia, que afecta al resto también del mundo en general por algunas políticas que se toman por parte de la Unión Europea, etcétera, sanciones que afectan, ¿no es cierto? Indirectamente luego les vuelven en contra. Bueno, Alemania es el caso, por ejemplo, principal. Se ha dado que una petrolera rusa, Rosneft, fue tomada por parte de Alemania, nacionalizada, y hoy se nacionalizó otra empresa, es decir, tomaron el control de una empresa, el Estado se hace cargo de una empresa inyectándole 8.500 millones de euros. En este caso estamos hablando de la mayor empresa energética de Alemania, que es Uniper. ¿Por qué se fue a la quiebra? Es decir, si hablamos de quiebras, estamos viendo cómo se van quebrando, cómo se van entrando en quiebra en general las empresas energéticas. En el Reino Unido, te hago un paralelismo con Argentina, acá se subvencionan, es decir, las tarifas están subsidiadas por parte del Estado, en general, la gran mayoría están subsidiadas, y en el Reino Unido está ocurriendo ahora un hecho que es similar. Se va a aprobar el subsidio a las tarifas de energía, de gas, en un 50% a partir de octubre durante por lo menos 6 meses. Es decir, estamos viendo cosas que ocurrían o que ocurren en Argentina que se están dando en otros países del mundo, para tomar un ejemplo. Antes te hablaba del Líbano, también en aquel momento que vivió Argentina. Y bueno, acá tenemos las tasas de inflación más altas del mundo, una de las más altas del mundo. Estamos en el top 5, ¿no es cierto?, a nivel mundial, comparado con países africanos. A su vez, la tasa del Banco Central también vuelve, mientras esto es lo que afecta de parte de Estados Unidos, por ejemplo, como decía, que aumenta su tasa de interés, afecta a todo el mundo, y nosotros también tenemos que elevar nuestra tasa de interés, lo que significa mayor deuda, más endeudamiento, un sistema del cual, como decís, ¿cómo hacemos para pagar esto? Recién, como decías, no es imposible. ¿De dónde sacás el dinero para poder pagar cuando las tasas de interés se van elevando y quién te presta el dinero? Es decir, solamente queda pedir créditos a entidades internacionales como el Banco Mundial, como el FMI, pero bueno, en el caso ya no tenés tampoco esa salida, tampoco está esa salida porque ya nos hemos endeudado y ya debemos dinero. Entonces no y en tenés el caso de ustedes, desde que empezó aquella primera quiebra, para acá han pasado más de 5 o 7 presidentes. O sea, porque ha habido un montón y ninguno ha podido sacar los pies del plato porque han seguido la misma práctica. Entonces, aquí eso es lo que se decía, que la gente sabía que estábamos en quiebra, pero queríamos vivir y queríamos mantener el gobierno a flote y seguíamos como si viviéramos en la abundancia y cogíamos prestado para pagar salarios y para servicios básicos, y llegamos a un punto en que no tenemos retorno y estamos en medio de la nada en esta situación. Todo el mundo dice que tiene la solución y la Junta, por un lado, recortando donde no debe y entonces sacando dinero y asignando dinero a lo mejor a cosas que no son importantes. Para lo que son importantes no aparece. Y entonces, por el otro lado, la jueza Laura Taylor Swain, en pleno situación del fenómeno de Fiona, no quería cancelar, ¿verdad?, las fechas y las pautas que habían y las vistas frente al tribunal, porque ya se cansó, lleva más de 6 años esperando que se lleguen a ciertos acuerdos y se hartó, pero se decidió en un momento muy difícil. Estábamos en plenas inundaciones, en plena lluvia, y ella allá con su pataleta de que tenían que resolver. Finalmente les dio unos días más, así que la situación no pinta bien. Lo de la frontera a mí me preocupa,
esta invasión programada. Y también el que ahora resulta que estas personas llegan a Florida por su cuenta, no los quieren en Florida y los transportan a otro lugar y entonces quieren acusar de tráfico humano al gobernador que dijo aquí no te quiero porque yo no tengo espacio para ti. Y esto de alguna manera lo hizo para llamar la atención de la nación de que, oye, como ustedes dicen que son estados santuarios, llévatelos tú y manténlos tú allá, nosotros aquí ya no podemos. Y entonces tan pronto llegaron y se los llevaron allí, ¿qué pasó? Ni 36 horas los montaron en un avión y se los llevaron a una base. Los que decían que ellos eran un estado santuario, que tenían los brazos abiertos, no los tuvieron ni 36 horas, los cogieron y los llevaron a una base. O sea, y ahora mismo ya vemos lo que está pasando en la frontera y volvemos otra vez a hablar del tema de Joe Biden, que la gente decía y hablaba de que él maltrataba y de que mira, que es un racista y demás, mas sin embargo dijo la verdad. Ahora nadie quiere bregar con todos esos inmigrantes, los quieren sí que lleguen, pero no en tu pueblo, no en tu nación, no en tus calles. Entonces, ¿qué vas a hacer? Porque ya no es una cuestión de que la gente está llegando por hambre, están llegando planificados. Es una invasión, no es una migración. Porque migración es que tú busques un mejor porvenir y llegues por tu cuenta. Pero cuando ya está planificado de esta manera tan absurda y donde está la gente del Border Patrol y entonces hay otros oficiales de alto rango abriendo los portones y ellos diciendo, pero ¿qué tú haces si nosotros estamos aquí para proteger la frontera? No, tenemos instrucciones. Entonces ahí están los videos de los periodistas con las puertas y los portones abiertos y el trauma que debe crear para una persona que ha vivido toda su vida protegiendo la frontera y ver esta debacle. Molina, María Belén. Estás en mute. No te escucho. De hecho, y ustedes tienen fronteras abiertas en Argentina. Me habían dicho en un momento dado que hasta de Bolivia era como un paseíto que tenían y cruzaban rápido y ya caían en Argentina y no pasaba nada. Y entran por allí, compran, hacen todo y viran para atrás como si nada. Está sin audio, María. ¿No se escucha ahora? Ahora. Sí. Sí. Coloqué el micrófono porque parece que quedé sin el mute. Sí, acá, por ejemplo, tenemos, digamos, están todas las fronteras, o sea, hay una, en realidad, vamos a decir la verdad, hay una restricción, digamos, a lo que sería la seguridad de la frontera. Hay recortes de presupuesto, como vos recién mencionabas, y uno de los afectados es justamente la seguridad, y fue el ejército. Tenemos problemas con la soberanía, como recién mencionaba, en el sur argentino tenemos varios conflictos, incluso hasta problemas de litigio con Chile a largo plazo que todavía no se resuelven. Tenemos también restricciones con el tema de la salida al mar y tenemos invasión pesquera porque la soberanía argentina prácticamente ha salido de la agenda, por más de que se mencione acá para el discurso a nivel global. Se habla de la soberanía, incluso se citó a Malvinas, pero no tenemos ninguna solución explícita, concreta por parte de el Ministerio del Interior, el Ministerio de Seguridad, con respecto a un plan global, por ejemplo, para defender lo que sería la frontera. Como bien decías también, el tema de las restricciones, se vienen grandes cortes de presupuesto a lo que es salud, les quitaron partida a los discapacitados, bajo la excusa de que van a proponer nuevas auditorías, pero mientras tanto el problema, digamos, con los auxiliares de educación, de salud, y lo que serían las auditorías para poder determinar nuevos ajustes, o no quieren decirlo de esta manera, pero hay que hablar de recortes, tienen que ver con esos planos. Mientras tanto, como vos decías, se ha hecho un refinanciamiento donde no sabemos tampoco a ciencia cierta cuál es ese acuerdo, porque tampoco han comentado de manera oficial cuáles serían, digamos, esos arreglos. Sí sabemos que también en la Argentina tenemos una base china. Tenemos también la invitación abierta a Fernández en la visita a Putin, cuando les dijo prácticamente luego del saludo, posterior al saludo, lo invita a tomar posesión,
si quieren manejar un centro de operaciones desde ahí, no tienen ningún inconveniente ni ninguna restricción. O sea, está abierta la Argentina para Rusia, está abierta la Argentina por la ruta de la seda para China, está abierta para todo el mundo, pero no tiene ninguna política concreta de solución a los problemas reales de los argentinos, eso sí. En el caso de ustedes, con los inviernos crudos y fríos allá, ¿verdad? Y todo eso, ¿cómo hacen las personas o sea, que no tienen dinero, que no tienen comida, que no tienen techo? ¿Dónde están en Argentina? Mayormente en Buenos Aires, ¿dónde andan? Sí, el índice de pobreza se ha notado muchísimo en lo que es la zona del conurbano. La provincia de Buenos Aires es donde más esta situación. Y por lo que me comentan, bueno, en el centro de Córdoba, que es mi provincia en realidad natal, me dicen de que Córdoba, por ejemplo, de noche es impresionante la cantidad de gente que duerme en la calle. No sé si Ramiro lo puede confirmar, digamos, Claro. a esto. Sí. Se ha visto en los últimos meses también, yo diría casi últimos 2 años, 3 años, un aumento en la cantidad de gente que se ve en las calles pidiendo dinero. Por ahí mucha gente que se ve más medianamente bien vestida, digamos, que sale ahora ya a pedir alguna ayuda. Ya no es una cuestión de... ¿Son argentinos o migrantes que llegaron a tu patria? ¿Qué es lo que estás observando? Bueno, acá se ha visto, sí, en los últimos años, ahí sí, una llegada de migrantes provenientes sobre todo mucho de África también, que están en las calles también vendiendo distintos accesorios, artículos, y de Nigeria, si no me equivoco, algunos de estos países en África, son 2 o 3 particularmente, y sí, se los ve en las calles, en Buenos Aires también, pero en Córdoba también existe una gran cantidad. Y luego de otros inmigrantes seguramente habrá, pero sí se ve una gran cantidad también de argentinos mismos en las calles pidiendo, algunos, y durmiendo en las calles también, ¿no? En algunos lugares públicos, aunque sí existe algún que otro lugar para pasar la noche, pero bueno, a veces por desconocimiento de estas personas o preferencia nomás de dormir en la calle, se ve y en aumento la cantidad de indigencias, básicamente. Seguro. Mira, y de lo que estábamos hablando ahorita, leyendo aquí, uno de los anuncios que hizo hoy Putin desde Rusia, que básicamente es provocando a los Estados Unidos y a los países, ¿verdad?, de la OTAN, donde él hizo un decreto para movilizar unos 300.000 reservistas a las filas. Pero de paso, el juego de palabras es que el ministro de Defensa ruso afirmó que Moscú responderá con todos los medios a nuestro alcance si la integridad de Rusia se ve amenazada. O sea, a él nadie le ha dicho que lo van a invadir. Nadie lo está atacando. No están pasando por su frontera. No le están volando por encima. Y ellos te advierten, si te metes conmigo, pues yo me estoy preparando. O sea, ¿qué es eso si no es retando y provocando? Y entonces, por el otro lado, hay países que ya le han dicho, como India, le han dicho, mira, ya es hora de que empiece a negociarse la paz, vamos a acabar esto aquí, y se lo han dicho en su cara en las reuniones que tuvieron en estos días. Así que India y China, que son uno de los países más poblados del mundo, ¿verdad? Están uno y el otro llamando a la cordura a Rusia, pero por el otro lado, pues ninguno de estos países está de acuerdo con el ambiente globalista, y entonces ellos están en esa indefinición que se percibe hasta en lo que dicen y cómo lo dicen, porque no quieren la guerra que montó Rusia con Ucrania, pero tampoco quieren unirse al revolú del globalismo de los países europeos y dirigidos, ¿verdad?, por la ONU y todo esto. Entonces tú te das cuenta que China pues quiere convertirse en la potencia mundial y sacar a Estados Unidos de ese primer lugar, y entonces Rusia dice, no, yo quiero volver a unificar todos estos países porque aquí el que manda soy yo y el que tiene la razón soy yo, y estos globalistas están haciendo lo que les da la gana y no le vamos a permitir en nuestros países venir a mandar. Pero entonces vemos a los globalistas, inclusive algunos de ellos cayendo, como le pasó al de Reino Unido,
que lo destituyeron y están peleando con el de Canadá y están peleando con el de Italia y están peleando con el de Holanda. O sea, a todos estos que empujaron el globalismo y que están empujando la Agenda 2030 y el cambio climático y toda esta madre de los tomates, están contra la pared porque sus pueblos les dijeron ya hasta aquí. No queremos esto que nos está empujando. O sea, es una cosa súper interesante. Y por el otro lado, los zurdos diciéndonos que ellos son los que tienen la razón y que con la izquierda el mundo se iba a arreglar y Estados Unidos y Puerto Rico estaría mejor. Yo 1000 veces diré que prefiero estar al lado de Estados Unidos porque ahora mismo con los desastres naturales que ocurren aquí, yo quisiera saber dónde estaría Puerto Rico si FEMA, si Estados Unidos, el gobierno federal no nos estuvieran dando la mano. No es que estemos arrodillados pidiendo y estirando la mano, es lo que nos corresponde. Porque obviamente somos territorio y somos nacidos con ese pasaporte americano y con la nacionalidad americana y para algo es que la tenemos y obviamente no estamos mendigando, es que nos toca. Por eso cuando la gente decía, mira, Joe Biden firmó la emergencia, hay que estar agradecido, yo le digo, no, lástima que la firmara el barrendero de la esquina, pues claro que tiene que firmar la emergencia, él si él es el presidente, no faltaba más. O sea, yo no le tengo que agradecer nada a Joe Biden. Él está obligado a firmarla, somos un territorio, te toca, te corresponde, hermano, se acabó. No te voy a agradecer nada como presidente de los Estados Unidos, a mí no me está regalando nada como nación, o sea, a mí me están dando lo que le toca al territorio. Ojalá fuéramos el Estado 51 y era otro tipo de repartición, pero como es lo que tenemos, pues hay que bregar con eso. Así que yo creo que para más o menos ir redondeando, ¿dónde queda esta situación de Argentina? Porque ustedes, yo sé que Irán y China están bien metidos tanto en Argentina como en Venezuela y están en una situación bien fuerte también en Bolivia. Así que yo veo que Estados Unidos sí se tiene que cuidar porque estos son los países que están muy aliados precisamente a Rusia, que es el que está en guerra con Ucrania, y a quién está ayudando a Estados Unidos, a Ucrania. Yo no sé si la gente entiende en algún momento que cuando vemos estos prácticas bélicas, cuando trajeron barcos y empiezan a ver aviones de Irán y de China por acá y de Rusia, claro que uno se tiene que preocupar porque no se supone que estén por Latinoamérica a nada, porque tienen mucho espacio en sus países para entrenar. ¿Qué hacen entrenando en la zona de nosotros cerca de Estados Unidos? Así que vamos a ir cerrando. Cierro contigo, María Belén. Cuéntame de todo lo que hemos hablado, lo que quieras decirnos. Sí, básicamente yo creo que dentro de lo que sería este tiempo que estamos viviendo, antes nos podrían haber dicho de que teníamos alguna intención conspirativa al decir lo que estábamos planteando y lo que estuvimos evidenciando hoy a través de diferentes acontecimientos y analizando discursos de los referentes que hoy se encuentran debatiendo justamente el destino de nuestras naciones. Justamente se está dando cada vez con mayor evidencia las nuevas alianzas, los nuevos socios, la necesidad de territorio y justamente la necesidad, hubo alguien que mencionó, que lo tengo anotado por acá, los recursos con los que cuenta el territorio y la geografía, que posibilitaría, digamos, en el caso de que continúe la crisis y la emergencia, contar con esos recursos. O sea, ellos están poniendo la mirada en nosotros justamente por eso, y de alguna manera invadirnos a nosotros es un ataque indirecto a Estados Unidos, por eso justamente buscan arrodillarlos de esa manera, pero tomando pueblos y naciones enteras como los que mencionamos recién de rehén. Así es, Ramiro Novillo Leones. Bueno, sí, para redondear un poco todo lo que sea el contexto internacional, sí, a nivel económico es bastante grave, obviamente, esto lo estamos viendo. Vamos a tener algunas distorsiones, algunos desequilibrios en los mercados internacionales, se está viendo últimamente también. Cada país hace su juego, por cierto, estamos teniendo un mundo ya no es unipolar, sino es multipolar, el mismo Vladimir Putin lo dice, un mundo multipolar al que estamos yendo con países como China, India, los países del BRICS, ¿no? Rusia, bueno, Sudáfrica y Brasil, que juntos contienen la mayor cantidad de población mundial, son las economías más fuertes con una potencialidad muy importante. Es una alianza que se enfrenta a esa otra polaridad, ese otro mundo como es el Occidente, en este caso Estados Unidos, con Estados Unidos a la cabeza, que está en un declive claramente, sobre todo aún le queda unos cuantos meses más hasta que se vaya Biden, por supuesto,
a ver si llegan a tiempo o no a salvar lo que puede llegar a quedar de Estados Unidos, porque, y bueno, vamos a ver, ¿no? En los próximos meses, en las próximas semanas, ya diría, cuestiones que podrían ser muy problemáticas, el agravamiento de lo que ocurre en Ucrania, luego hay que, tienen otro frente que va a ser posiblemente Taiwán y China, otro agravamiento de la situación. También Armenia y Azerbaiyán están teniendo algunos problemas, se lo está viendo en las últimas semanas. Nancy Pelosi estuvo en Armenia, ya se cree que estuvo fogoneando, intentando que empiece un conflicto a gran escala entre Armenia y Azerbaiyán para crearle un nuevo frente de lucha, de guerra a Rusia en esa parte del Cáucaso. Es decir, todos los frentes están abiertos. Mira, y yo viendo también esta mañana que a medida que amanece, por ejemplo, el impacto de los persas que luchan en las calles con los ocupantes musulmanes. Y durante toda la noche es evidente cuando tú ves los videos de fuego, de peleas, batallas, cuchillas, y lo que le gritan y le cantan es toma tu Islam y vete. Así que fíjate que también esa es otra guerra que se está librando en las calles, no solamente en el Reino Unido, en diferentes lugares donde están los migrantes en Italia, que salen en bonches, en grupos. Es una situación bien difícil. Aquí nos preguntaba una radioescucha, Cari González, que cómo era la migración legal, porque parece que a algunos en Estados Unidos se les olvidó que hay formas de llegar a Estados Unidos de forma legal con todos los papeleos y no hay que llegar de esta manera tan abusiva a un Estado a tratar de invadirlo como nos están haciendo a la nación. Belén o Ramiro. Se puede ir y solicitar en la embajada y hacer todos los trámites todavía en Argentina para ir a Estados Unidos de forma legal. Sí, obviamente que sí. Sí, muy bien. No, muchas sí, gracias. No, sí, se saca la visa respectiva para trabajo, turismo, normalmente eso sigue funcionando con naturalidad. Perfecto. Lo que sí por ahí los tiempos, porque a mí me pasó que tuve que renovar pasaporte y lo hice, digamos, ni bien pasaron las elecciones, porque ahora no es tan fluido, o sea, no están trabajando con tanta continuidad como antes. Okay. Eso sí lo debo decir. Muy bien, gracias María Belén Molina, No, periodista de Argentina, y el analista político Ramiro Novillo Leone por habernos acompañado aquí en Directo al Punto. Soy Adaitza Cortés y ya nos estaremos viendo y escuchando mañana nuevamente a las 6 de la tarde aquí en su programa Directo al Punto. Que la pasen bien, linda noche y gracias a ambos por estar con nosotros aquí en Directo al Punto. Gracias.